Y también usted, José Rubén López, muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a iniciar ya de lleno, entrando en materia acá, porque muchos están haciendo la pregunta, ¿cómo se logra emprender en esta crisis o cómo cambiar ese rubro? Usted, Valentín, como experto en materia agroindustrial, ¿qué se puede hacer o cómo se puede innovar ante esta situación que se ha presentado actualmente en el mundo? Bueno, lo primero que hay que decir es que en esta situación en que estamos ahora no hay fórmulas mágicas porque hacía muchos años no se presentaba una pandemia de las características de la actual. Sin embargo, hay algunos elementos que es muy importante destacar por parte de lo que los emprendedores o los empresarios pueden hacer o deben hacer para poder salir adelante en situaciones como esta. Una de ellas es el uso de metodologías y herramientas básicas que son fundamentales para que los emprendedores puedan sacar adelante sus negocios, sus iniciativas. Y esto implica una serie de procesos de emprendimiento innovadores. Muchas veces los emprendedores se quedan anclados a lo que han estado haciendo, se enamoran del proyecto y no son capaces de ver el entorno que está rodeando ese proyecto. Por tanto, es muy importante que estos emprendedores entiendan que lo primero que son es emprendedores. Después viene el negocio, pero el espíritu emprendedor es lo que tiene que primar para que esos negocios puedan salir adelante. En segundo lugar, pensar que esos negocios deben ser sostenibles, es decir, que tienen que tener la capacidad de poder actuar en ambientes adversos como los que tenemos en este momento y poder permitir una sostenibilidad en el tiempo que garantice que ese proyecto va a poder ofrecerle unas condiciones de vida adecuadas a los emprendedores. Y un tercer elemento que para mí es fundamental y que considero que en Honduras es necesario trabajar, es un gran reto, es el tema de la escalabilidad. Es decir, no nos interesa tanto o no le debería interesar tanto a un emprendedor pensar solamente en un proyecto pequeñito que puede iniciar en un momento determinado, sino que es importante que piense también en cómo escalarlo, cómo hacerlo repetido, cómo poder tener, por ejemplo, si estamos hablando de un restaurante, pensar en ese restaurante, en sacarlo adelante, en fortalecerlo, porque hay que ir paso a paso, pero también pensar que ese mismo modelo de negocio se puede replicar en otros lugares, no solamente en Tegucigalpa, sino también poder hacerlo en San Pedro, en La Ceiba, etcétera, bajo un modelo de escalabilidad que le permita crecer. Para eso hay algunos procesos que son muy importantes. En primer lugar, el fortalecimiento de las personas. No nos olvidemos que la parte fundamental de cualquier emprendimiento y de cualquier empresa son las personas. Y esas personas tienen que tener una serie de condiciones adecuadas para poder ser emprendedores. El tema de una buena formación, de mejorar las capacidades, de tener experiencias suficientes. Y un tema que a mí me parece fundamental, yo no creo en emprendedores que no hayan fracasado. Para mí, el fracaso y la cultura del fracaso es algo que hay que cultivar. Es decir, hay otros países en los que cuando una persona fracasa, es muy bien aceptada en ciertos círculos porque se considera que ha aprendido. En Honduras o en Centroamérica en general, cuando alguien fracasa, se estigmatiza, se aparta, este es un fracasado. El fracaso es un elemento fundamental que debemos rescatar como una parte fundamental y clave de los procesos de emprendimiento. Por otro lado, insisto, el negocio. Tenemos que centrarnos en el negocio y eso quiere decir que el negocio tiene que ser viable, tiene que ser rentable, tiene que ser competitivo. Y hay un tema fundamental que es que resuelva las necesidades de los consumidores. Y esas necesidades van cambiando con el tiempo. Podemos ver en este momento de pandemia que los consumidores han cambiado radicalmente sus hábitos de consumo. Por lo tanto, es muy importante que los emprendedores estén atentos a identificar esos cambios de hábitos de consumo para poder ofrecer soluciones innovadoras. Y un tercer elemento, y con esto termino esta primera intervención, es el uso de la tecnología. Es decir, cuando hablamos de emprendimientos tecnológicos, no necesariamente hablamos de emprendimientos que tengan que ver con el uso de tecnología aplicada, sino que utilicen la tecnología necesaria para que ese negocio funcione correctamente.
volviendo al ejemplo del restaurante, yo tengo que tener una tecnología de restaurante básica para que ese negocio funcione. Y eso quiere decir que esa tecnología debe ser factible, es decir, que pueda tenerla disponible, que sea sostenible. Esto es muy importante. Cuando hablo de sostenibilidad, hablo de que se pueda utilizar en el tiempo, que no afecte el medio ambiente, etcétera, y que trabaje bajo esquemas de lo que llamamos economía circular. Es decir, no se trata de generar residuos, sino de que cada uno de esos residuos que antes llamábamos de esa forma, ahora los veamos como una materia prima que nos sirva para avanzar en nuestras posibilidades de negocio. Bien, importante todo lo que usted nos menciona y pues tenemos precisamente a un emprendedor en esta mañana, como bien lo mencionábamos, él previo a la pandemia tenía ya su negocio, tenía su emprendimiento, sin embargo pues debido a toda la crisis le tocó innovar y eso no significa que los emprendedores, y me gustaba lo que usted mencionaba, doctor, porque no significa que no vayamos a fracasar, es decir, eso es una opción, es una posibilidad. Lo que aquí se requiere es continuar, innovar, seguir y no darse por vencidos, y ese es el caso precisamente de nuestro emprendedor que tenemos y que queremos que nos dé a conocer precisamente qué es lo que ocurrió en esta pandemia, cómo fue que usted se reinventó, qué es lo que sucedió para que usted todavía en estos momentos continúe innovando. José, adelante. Muy buenos días, gracias por el espacio. Sí, la verdad que nosotros, la motivación de crear Tamarindo surge obviamente a raíz del aislamiento y del toque de queda. La motivación principal fue mantener a nuestros empleados. Tenemos cerca de 40 familias, 40 empleados que dependen en un 100% del sustento diario y nosotros hemos estado operando por 16 años en el mercado de seguridad electrónica y recientemente en el mercado de energía solar. Y obviamente con la pandemia y con todo lo que ha sucedido en la economía, se ha paralizado prácticamente todo el sector, especialmente el sector de comercio, del cual hemos dependido nosotros con soluciones electrónicas para proteger su mercadería y representa más o menos el 50% de nuestros ingresos. El sector de comercio ha sido fuertemente golpeado, entonces nos veíamos en marzo en una situación no muy alentadora, pero con Fernando, mi socio, rápidamente reaccionamos y tomamos una decisión y dijimos, bueno, tenemos que sacar esto adelante, no queremos suspender a ninguno de nuestros empleados a pesar de que la ley permitía al empresario poderlo hacer con el fin de sobrevivir, pero sabíamos que no podíamos, no queríamos tomar esa decisión afectar a nuestros empleados. Entonces, en ese momento, mi socio sugirió que montáramos un negocio de supermercado, un negocio de venta de lo esencial, que es lo que se estaba dando en ese momento, y rápidamente entonces empezamos a contactar a muchos proveedores. Tratamos, como decía, estoy muy de acuerdo con todo lo que dijo Valentín en la sostenibilidad, en el uso de la tecnología, en la creación de estrategias que sean a largo plazo y que una vez que termine esta pandemia, que el negocio pueda continuar, porque si no es un negocio que está bien para hoy, pero después, una vez que termine la pandemia, que no sabemos cuándo será, pero va a terminar algún día, y lo que queremos es que siga, pensando también en esa escalabilidad, ese crecimiento de no solo montar el negocio aquí en Tegucigalpa, sino que ese modelo de negocio pueda duplicarse, luego ir a Las Ceibas, a Lorenzo, a Choluteca, San Pedro, incluso fuera de Centroamérica, porque esos son los planes que tenemos. Pero de ahí nace Tamarindo. Tamarindo es un supermercado virtual y la estrategia que está detrás de Tamarindo, usted puede ingresar a la plataforma con www.tamarindo.hn. Hemos organizado nosotros la tienda de tal forma que como cuando usted entra a un supermercado todo está bien organizado por área, por pasillo, por góndola. De la misma forma usted pueda encontrar todos los productos que necesita, pero el pilar principal de la estrategia de oferta para el cliente ha sido la experiencia de compra. Yo he tenido experiencias de compra, por ejemplo, con plataformas digitales, y muchas veces uno ingresa a una página y porque no está bien ordenado todo, porque no está bien claro dónde encontrar el producto, eso se genera en la mente del consumidor un estrés y al final ocasiona que el cliente no quiera regresar a esa plataforma. Entonces, hemos creado una plataforma centrada en que la experiencia de principio a fin, desde que usted ingresa a la página, empieza a seleccionar los productos, empieza a buscar
empieza a hacer el checkout, la forma de pago, porque tenemos plataformas de pasarelas de pago con tarjeta de crédito. Dentro de la plataforma tenemos también la opción para que el cliente pueda pagar presencialmente cuando se le entregue el producto. Tenemos la opción de pagar con transferencia bancaria, utilizando también los medios de Tigo Money y Tengo. Entonces ofrecemos una gran variedad de opciones para que el cliente, para que esa experiencia del cliente al final digitalmente sea muy buena. Y también hemos enfocado el esfuerzo en que el servicio al cliente que nosotros damos sea muy bueno. Le explico brevemente a qué me refiero. Muchas veces cuando un cliente hace una compra, se genera un poco de ansiedad al momento de realizar la compra. Yo realicé compras en otras pasarelas, por ejemplo, y no recibí inmediatamente una retroalimentación si había colocado mi pedido. Entonces ya ahí se empieza a generar un poco de ansiedad y me ponía yo a pensar, ¿será que no recibieron mi pedido? ¿Será que tengo que llamar? ¿Dónde llamo? No hay ningún número de teléfono acá. Entonces toda la experiencia de servicio al cliente y de comunicación con el cliente a través del equipo de gestión comercial que tenemos es tal que inmediatamente nosotros nos comunicamos con el cliente más. En cuanto usted pone un pedido, inmediatamente recibe una confirmación en la plataforma que el pedido ha sido procesado y que pronto nos comunicaremos con el cliente. En menos de 10 minutos el cliente recibe ya una notificación vía WhatsApp porque ha puesto toda la información de contacto y empieza el departamento de gestión comercial a retroalimentarle al cliente. Su pedido ha sido recibido, lo estamos preparando según la forma de pago que usted solicitó. Empieza el seguimiento hasta que el cliente ya se le informa que el pedido va en camino para que lo reciba a una hora aproximada. Y luego de eso se le envía al cliente también una encuesta digital para que brinde cierta información, y hacemos 7 u 8 preguntas claves. Es una encuesta rápida que nos ayuda a nosotros a mejorar, nos ayuda a ver dónde podemos estar fallando y a obtener también datos demográficos de los clientes para que sigamos formulando las estrategias de comunicación que tenemos en redes sociales. Se alimentan de estas encuestas y de la información que recopilamos. Entonces, básicamente eso es, en resumen, lo que es Tamarindo. Valentín, usted como experto también y tomando como ejemplo esta innovación que hizo José con su socio de formar Tamarindo, ¿podremos mencionar que con esto de reinventarse es crear una nueva empresa o simple y sencillamente mantenerse en el mismo rubro para intentar continuar saliendo adelante? Yo pienso que siempre hay que estar atento a las señales que el mercado está enviando. Es decir, es muy importante que todos entiendan que hay productos o hay servicios que ya no tienen demanda o que tienen una demanda muy limitada. Fijaros que el ejemplo que nos acaba de contar José Rubén es muy interesante porque estaban en un sector completamente diferente, pero entendieron que la necesidad del mercado estaba orientada a una demanda para suplir alimentos y otras necesidades básicas. Eso es un cambio completamente radical en el sentido del negocio original. Y eso se consigue porque normalmente hay que entender que todos somos creativos. Todas las personas tienen un nivel de creatividad. El problema es que todos nos enfrentamos a 4 grandes miedos. El primero es el miedo a lo desconocido y la gente prefiere mantenerse en su zona de confort. Es decir, la zona de confort en este caso hubiera sido mantenerse con el negocio que tenían, insistir, buscar la manera de encontrar nuevos clientes, etcétera, cosa que difícilmente iba a pasar porque todas las empresas, seguramente muchos de los clientes que ellos tenían estaban en un proceso de disminución de costes, de cierres, etcétera, y eso hacía que tuvieran que salir de esa zona de confort para buscar unas nuevas alternativas que les permitiera desarrollar un negocio. El segundo miedo importante es el miedo a ser juzgados. Es decir, sentimos mucho temor a lo que va a decir el resto de la gente. Siempre estamos esperando que los demás aprueben lo que ya hacemos. Seguramente ellos pensarían en un momento determinado, ¿qué va a decir la gente ahora que vamos a empezar a cambiar de línea de negocio, etcétera? Pero la clave de esto es poderse mantener firmes en la decisión que se ha tomado. Y eso nos lleva al tercer miedo, que es el miedo a dar el primer paso. Es decir, lo más complicado es decir, voy a hacer esto, tomar la decisión y después empezar en ese proceso de dar el primer paso. Y el cuarto gran miedo que se presenta es el miedo a perder el control.
Cuando se es emprendedor y se tiene ya un cierto nivel de desarrollo en el emprendimiento o en el negocio, el ego va creciendo porque tú te vuelves un empresario y tú dices, este es mi negocio, estoy teniendo éxito, la gente me reconoce. Y ahora de repente tengo que dar un giro total y empezar de cero en una nueva actividad de la que no conozco nada o conozco muy poco. Y eso genera ese cuarto miedo a perder el control, y por eso tenemos que tener confianza en nuestra creatividad, confianza en las necesidades que percibimos del mercado para poderlas abordar y poder trabajar con optimismo en esas nuevas líneas que puedan contribuir para el desarrollo económico, no solo personal, sino de la sociedad en que nos desarrollamos, en que nos movemos. Y si hay algo que haya quedado de todo esto o que esté quedando, creo yo que es el entender que no se trata la vida de una competencia brutal entre unos y otros, sino que es mucho más fácil desarrollar negocios sostenibles a partir de la cooperación, a partir de la co-creación, es decir, a partir de trabajar con otros que también buscan soluciones para sus problemas. En el caso suyo, José, quisiéramos conocer cuáles fueron como esas situaciones más críticas a las que usted se enfrentó al momento de hacer el cambio de un producto a otro, tomando en cuenta de que innovar, si bien es cierto, requiere de mucha creatividad, de mucho esmero, de mucho trabajo. Sin embargo, siempre hay situaciones difíciles en las que se tiene que trabajar. ¿Cuáles fueron para usted, en su caso, pues esas situaciones adversas? Esto a manera de ejemplo para muchas otras personas que en esta temporada de crisis les ha tocado reinventarse y ya no venden únicamente o ya no ofrecen únicamente un producto, sino que les ha tocado reinventarse y tomar en cuenta lo que decía el doctor, tomar en cuenta las necesidades que existen en el mercado actualmente. Sí, concuerdo con lo que decía Valentín. El temor a lo desconocido obviamente fue lo primero. Nos estamos metiendo nosotros a un negocio de manejo de comida que es muy delicado. Hemos estado por 15 años vendiendo tecnología y ahorita vamos a un negocio completamente diferente. Afortunadamente mi socio, la familia de mi socio son dueños de la panadería del IPAN y han estado pues por muchísimos años manejando alimentos, entonces eso nos ayudó un poco. Pero yo quiero recalcar dos cosas. Pues uno, nosotros emprendimos este negocio y logramos enfrentar ese temor de lo desconocido teniendo nuestra fe en Dios, porque sabíamos que Dios nos respaldaba en una decisión que estaba enfocada más que todo, no en hacer dinero, en sobrevivir sí, pero sobrevivir para que sobrevivamos todos, no solo nosotros, sino nuestros empleados y sus familias. Entonces, de ahí viene el corazón de Tamarindo. Ese es el primero. Y el segundo, tenemos un equipo de trabajo que ha sido realmente extraordinario. Siempre lo hemos tenido, pero durante esta etapa, ellos, como se dice en el buen hondureño, le han puesto el lomo, le han puesto la espalda, la dedicación y el trabajo que ellos han mostrado y que siguen mostrando día tras día, trabajando incluso sábados y domingos, porque el negocio de supermercado es un negocio que trabaja 7 días a la semana. Pues nuestros empleados han hecho un trabajo extraordinario en la parte de entregas, en la parte de gestión comercial, en la parte de almacén, de pedidos, de recepción. Es un negocio complejo el de supermercado, pero gracias a Dios tenemos elementos y tenemos el recurso humano que ha sido muy bueno. Entonces, a raíz de ahí, nosotros fue que dijimos, tomamos el coraje y la valentía de decir, bueno, vamos para adelante. Han habido días que han sido desalentadores en cuanto a ventas, han habido días que han sido muy buenos, pero seguimos adelante porque para que uno tenga éxito, uno tiene que pensar en el largo plazo. Uno tiene que dar el 100% hoy, el ayer ya está en el pasado, el mañana lo puedo planificar, pero si yo doy el 100% hoy, yo garantizo que estoy tratando de hacer las cosas bien y haciendo todo lo que esté en mi poder para que este negocio siga adelante. Entonces, creo que de ahí parte la motivación de que hemos sacado a Tamarindo adelante y poco a poco vamos creciendo, vamos metiendo nuevas categorías. Ya tenemos nuestra app móvil que la pueden descargar en sus teléfonos celulares. O sea que vamos emprendiendo y al final no solo se trata de tener un negocio de supermercado para nosotros. Nosotros siempre pensamos que lo de supermercado es algo esencial, pero ya hemos metido categorías, por ejemplo, para venta de productos para carro, baterías, parabrisas, aceites,
además de comida para mascotas. Tenemos también la tecnología y cámaras de seguridad que nosotros hemos vendido, ya hemos metido línea de útiles escolares. Entonces poco a poco vamos metiendo más líneas para que se convierta en un negocio como si fuera un Amazon en Honduras prácticamente, porque la plataforma virtual, y como decía Valentín también, los patrones de consumo han cambiado. La gente antes no estaba acostumbrada a comprar supermercado, a comprar sus productos virtualmente en internet, pero ahora nos hemos visto obligados. Ayer tuve una reunión con un amigo, por ejemplo, que tiene una gran cantidad de textil almacenada y me ofreció la oportunidad de vender el producto de él, camisas polo, pantalones, chumpas. Entonces se representa un reto, porque vender ropa a través de internet no es algo también que los hondureños estamos muy acostumbrados, pero se le puede encontrar la forma. Entonces seguimos innovando, seguimos intentando salir adelante, reconociendo también que, si bien es cierto que el negocio de seguridad electrónica y de energía solar ha sido severamente golpeado, pero siempre existen oportunidades. En los últimos 30 días hemos logrado cerrar unos buenos proyectos de gente que todavía sigue creciendo, de gente que tiene ese músculo y ese capital de trabajo. Afortunadamente servimos a empresas que son bastante grandes en Honduras y nos han permitido también seguir generando ingresos en los negocios que actualmente teníamos al inicio del toque de queda. Valentín, usted que es experto en esta materia, ¿qué recomendaciones tiene que tomar una persona que va a comenzar a emprender o hacer el cambio del rubro? Puesto que muchos emprenden y a ciegas no tienen por lo menos ni siquiera un presupuesto de cuántos son sus gastos, de cuánto van a ser sus ingresos. Nadie planifica el futuro de la empresa y por tal razón es que la mayoría, después de generarse más pérdidas que ganancias, es que toman la determinación de cerrar estos emprendimientos que al final solo le dejan el sabor a las personas en la lengua o en la boca y terminan cerrando operaciones. Sí, yo creo que hay un tema fundamental que es lo que nosotros llamamos la asistencia técnica. Es decir, un emprendimiento, créanme, porque a veces esto la gente no lo ve como una realidad, pero ocurre. Lo más importante no es el dinero. El dinero se consigue si el proyecto es bueno. Hay que tener dinero, no estoy diciendo que no, pero lo más importante es tener muy clara la idea de negocio, cómo desarrollar esa idea de negocio y establecer lo que llamamos un modelo de negocio. Y lamentablemente la mayoría de los emprendedores empiezan a ciegas, haciendo uso de generalidades que son muy frecuentes entre los emprendedores, pero que después cuesta mucho validar. Por ejemplo, cuando la gente habla de comida, como el ejemplo que nos está poniendo José, todo el mundo diría, no, comida todo el mundo necesita, esto es un negocio que sin duda tiene futuro. Pero cuando tú empiezas a analizar las interioridades del negocio de la comida, empiezas a ver que no es tan sencillo, que hay que haber pensado un montón de cosas. Por ejemplo, en Honduras y en Centroamérica en general, nos enfrentamos a un problema muy serio que son las dificultades logísticas que tiene el país. Es decir, no tenemos un servicio de correos adecuado, no tenemos un servicio de empresas que presten esa logística de forma adecuada y sobre todo en los precios adecuados, porque el gran problema aquí es que encontramos mucha gente que te ofrece el servicio logístico, pero a unos precios tan altos que hacen inviable la generación de comercio electrónico. Entonces, si tú previamente no has desarrollado un modelo de negocio pensando en cada uno de los detalles, lo más probable es que vayas directo al fracaso. En Honduras hay una entidad pública que se llama Semprende, Servicio de Pequeños Negocios y Emprendimientos, que está haciendo un enorme trabajo y un enorme esfuerzo por digitalizar la asistencia técnica necesaria por parte de los emprendedores. Son servicios completamente gratuitos, apoyados por el gobierno, lógicamente, pero también por todas las entidades de cooperación que estamos involucradas en el desarrollo de estos proyectos. Entonces, yo creo que la invitación es a que estos emprendedores que quieren iniciar una actividad o que quieren mejorar el desempeño en esa actividad, primero se asesoren adecuadamente, que tengan una asistencia técnica que les permita tomar decisiones basadas en realidades, no en supuestos, porque después esos supuestos se caen y fracasan, ¿no? Y es lamentable porque el primer dinero que se obtiene para los emprendimientos suele venir de los ahorros
de la venta de algún activo que pueda tener el emprendedor y lo vende para poder sacar adelante su negocio. Y en tercer lugar, de la familia. Es la familia la que usualmente facilita los primeros recursos para el desarrollo de los negocios. Y es una pena que muchas veces los emprendedores no tomen en cuenta adecuadamente los riesgos y, repito, la asistencia técnica para poder garantizar que ese emprendimiento va a tener éxito. Bien, y ya para ir finalizando la entrevista, que ha sido muy provechosa, sabemos que hay muchos emprendedores en nuestro país que han tenido que buscar asesoría precisamente para reinventarse en esta temporada de crisis. Por esa razón los tuvimos a ambos, alguien experto en la materia y alguien también que ha sido experto en esta temporada de crisis, que le tocó reinventarse, que le tocó innovar en esta temporada. Y quisiéramos ya sus palabras finales. Vamos a iniciar con usted, José. No, darle las gracias a todos. Solo quería recalcar algo o adicionar algo que mencionaba Valentín. Al momento de que un emprendedor quiere formular una estrategia de negocios, también es bien importante que piensen en cuál va a ser el factor diferenciador. Mucha gente vende comida, mucha gente vende productos de supermercado, pero ¿cuál va a ser el factor que lo va a diferenciar a usted y que va a causar que el cliente venga a comprar el producto suyo? En el caso de Tamarindo, así uno de ellos ha sido, por ejemplo, que nosotros vendemos productos de panadería fresco, aprovechando la coyuntura que tenemos con el negocio familiar de Fernando. Nosotros al momento, si usted hace un pedido de supermercado, incluye panadería, al momento que nuestros muchachos van a dejarle el pedido, pasan recogiendo el pedido que está recientemente horneado y se lo van a dejar a su casa. Entonces llega a su casa el olor de ese pan fresco, ese pan horneado que no se obtiene generalmente en un supermercado. Ese es uno de los diferenciadores que tenemos. Entonces, piensen al momento de formular la estrategia, al momento de planificar, háganlo con sumo cuidado, sin tardarse mucho tiempo también, porque el tiempo apremia, pero hacerlo muy cuidadosamente y pensar en ese factor diferenciador. Y finalmente, pues darle las gracias a todos, a Valentín por los consejos, por el gran conocimiento que él tiene y a ustedes por el espacio que nos han dado para explicarles acerca de Tamarindo. Valentín, también su apreciación final. Yo siempre algo que le digo a los emprendedores: cuando se quiere emprender se puede, solo se necesitan las ganas y bueno, darle viento y decir que el éxito no hay que tenerle miedo, hay que entrarle de lleno. ¿Cuáles serían esas apreciaciones que le podemos decir y ese mensaje que se le quede grabado a esa población que está a punto de emprender o a aquellos que están desesperados y que no saben cómo reinventarse en esta situación que se vive actualmente en Honduras? Yo quiero aprovechar este pequeño tiempo que me queda para insistirle a los emprendedores que ya estaban emprendiendo, que han visto cómo su negocio se ha desplomado. Yo quiero animarlos a que continúen adelante. Lo más importante no es el negocio que se está haciendo. Lo más importante es la persona, lo que hay dentro, esas ganas de superarse y de hacer un montón de actividades, pero hay que reinventarse, hay que pensar en nuevos negocios. Siempre pongo como ejemplo esa cantidad de señoras cuando uno va al bazar del sábado, por ejemplo, y ve ese montón de señoras que hacían bisutería o que hacían tejidos. Hay que reinventarse. Si van a seguir haciendo bisutería, van a tenerlo muy difícil porque además ya llevaban mucho tiempo con sus negocios pequeños sin posibilidades de crecimiento. Entonces, yo quiero animar a todos los emprendedores que estaban ya con un negocio en marcha a que piensen en nuevas alternativas, que piensen en nuevas posibilidades, porque hay un mercado para cada producto. Es muy importante poder conjugar esos elementos que veíamos al principio. Las personas con su formación, con sus habilidades, las características propias del negocio y las tecnologías. En medio de esos tres elementos tenemos los procesos de innovación. Y yo estoy seguro que los hondureños son absolutamente capaces de innovar, de generar negocios, pero tenemos que abrir la mente. No podemos decir, no, es que yo hacía bisutería y ahora ya no se vende, estoy frito, no puedo avanzar. No, hay que pensar en otros negocios, en que aprovechen esas habilidades que habían adquirido como emprendedores, porque más rápido van a poder salir adelante. De modo que la invitación es a que busquen asesoría. Semprende está abierto a que todos toquen a sus puertas. Los centros de desarrollo empresarial en cada una de las regiones ofrecen este tipo de asesoría de forma gratuita y aunque no estén abiertos presencialmente, están abiertos virtualmente. Por tanto,
es muy importante que busquen asesoría, que hay mucha gente dispuesta a ayudarles para sacar adelante los pequeños negocios del país. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos en esta mañana abordando este tema de interés, sobre todo porque tenemos tantos emprendedores en nuestro país, tantas personas con muchísimo talento y muy buenos planes de negocio, incluso para apoyar a más personas. Tal es el caso de José, que le ha dado empleo a 40 personas. Esto realmente es algo que necesitamos en nuestro país y por esa razón le agradecemos mucho a José Rubén López, emprendedor, que gracias a su capacidad pues ya le brinda empleo a 40 personas y esperamos que su proyecto siga avanzando muchísimo más. También gracias a usted, doctor Valentín Díaz, asesor de la Unión Europea en temas agrícolas, por darnos a conocer importantes consejos de acuerdo a su experiencia también en esta área. Gracias a ambos. Gracias.